Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que muy bien. Gracias por conectarte para escuchar otro mensaje del día domingo de nuestra iglesia, San Martín Norte. Y bueno, hoy es día domingo y es un domingo muy especial porque es el Día de la Madre y queremos regalarte un versículo muy lindo que se encuentra en Proverbios 31:10. Voy a leerlo. Dice: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Luego en el versículo 26 dice: Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Así que bueno, te deseamos que tengas un muy buen día de la madre, que disfrutes mucho este día junto a tus hijos y tus seres queridos. Un abrazo. Hola queridos hermanos, queridos amigos, buenos días. Es muy lindo poder apartar este tiempo para juntos poder entrar a la presencia de Dios con cantos, con alabanzas, en adoración. Realmente este es el tiempo que escogimos como iglesia, no solamente en esta comunidad, sino el pueblo de Dios, en las naciones, en el continente. Están apartándose para juntos exaltar el nombre del Señor. Así que te alentamos, te animamos que puedas prepararte, preparar tu corazón, preparar tu familia, dejar toda distracción y poder concentrarte en la persona de Jesús. Y entonar juntos los cantos, juntos poder cantarle al Señor, alabarle y también participar de distintas maneras que vos podás expresar allí tu amor, tu adoración, tu exaltación al Señor. Y después también te animo a que podamos escuchar el consejo de la palabra de Dios. Es un mensaje precioso que va a hablarnos acerca de la disciplina de la oración en lo personal y también como comunidad. Así que toma tiempo para orar, toma tiempo para escuchar al Señor y invita a tu familia a que puedan allí juntos disfrutar este tiempo. Así que sos bienvenido, vamos a cantar ahora, vamos a alabar al Señor. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a exaltar y adorar el nombre de Jesús. Así que si estás en tu casa ahí, vamos a adorarle al Señor, a nuestro Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo, revelándome en los cielos los misterios que me dan. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria?
poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria, Cordero de Dios, León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Bien, vamos a adorarle con esta canción que a veces habla de que le fallamos a Él, pero Él siempre está ahí a nuestro lado. Él quiere sanarte, quiere restaurarte en esta mañana, así que vamos a adorarle. Cerra tus ojos al Señor y le cantamos. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te
por amarte como me amas a mí. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Después de un tiempo de alabanza, adoración a Dios, queremos acercarnos a la palabra de Dios, poder escuchar el consejo de Dios, que siempre nos va a dar una palabra para alentarnos, para fortalecernos, para desafiarnos, para encaminar de pronto nuestras decisiones, nuestro camino. Así que vamos a tomar un tiempo en esta hora para poder escuchar la lectura de la palabra de Dios y también la reflexión. Y un tema que la verdad que en estos tiempos que hemos estado viviendo, hemos estado abordando, acercándonos, una disciplina espiritual que es base, es esencial en la iglesia de Cristo, en la vida del creyente, que es la oración. Desde el 23 de agosto y hasta el 1 de octubre estuvimos en una serie de 40 días de ayuno y oración, y creo que fue un tiempo donde verdaderamente pudimos acercarnos a Dios, Dios se acercó, pudimos encontrar allí en la presencia de Dios una renovación espiritual preciosa. Pudimos estar intercediendo unos por otros y encontrar la respuesta de Dios. Entonces, una de las cosas que nos ha quedado allí como desafío en este tiempo y como una necesidad en nuestro corazón es la de continuar orando a Dios, la de continuar intercediendo unos por otros en un momento donde yo no dudo, ¿no? que hay muchas familias, personas que están necesitando de la gracia de Dios, del favor de Dios. Y qué bueno que nosotros como iglesia, a través de la obra de Cristo, tenemos ese acceso, esa confianza de que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a escuchar y nos va a responder. Por eso, en esta mañana quería compartirte este tema que para mí es sentido, es pertinente para este tiempo, nos tiene que alentar, animar a continuar orando, que no fue un tiempo nada más, una semana, 6 semanas, sino que realmente tiene que ser parte de la vida de la iglesia, algo esencial, algo que realmente podamos día a día estar como iglesia, como cuerpo, obviamente empezando desde lo personal, buscar la presencia de Dios para que su bendición llegue a nuestra vida, a nuestra familia y que donde estamos podamos estar transmitiendo la gracia, el amor, la paz de Dios. Así que vamos a comenzar orando. Te invito en esta hora que de manera especial podamos cerrar nuestros ojos y Padre, en esta hora que ya tú estás aquí de manera especial recibiendo nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra adoración, en esta hora oramos, Señor, que en el nombre de Cristo, esta que es tu palabra, este que es tu consejo, lo que hay en tu mente y en tu corazón para nosotros que somos tus hijos, pueda ser algo que podamos entender, que podamos discernir, que podamos recibir en fe y también podamos responder en obediencia. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que esta semilla poderosa, preciosa de tu palabra pueda caer en corazones donde pueda rendir muchos frutos para la gloria, la honra de tu nombre, pero para gozo de aquellos que la van a recibir en fe. Desde ya, gracias, Padre, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ora, Dios escucha. Esto es una realidad.
Una realidad que lo hemos experimentado mucho en nuestra vida cristiana, lo hemos experimentado mucho en este tiempo y hemos visto respuestas realmente que son algo sobrenatural. Porque todo lo que Dios hace cuando está ejerciendo, haciendo su voluntad en nuestra vida, en su iglesia, vemos que son cosas sobrenaturales que nos sorprenden, porque justamente es una demostración de la deidad, del poder de Dios. Pero creo que una de las cosas importantes que tenemos que reflexionar es qué lugar tiene la oración en nuestra vida. ¿Qué lugar tuvo la oración en la vida de Jesús? Allí hay un pasaje que nos muestra que en la vida de Jesús esta disciplina de orar, de hablar con el Padre, era algo esencial, algo que no podía faltar en su vida cotidiana, más allá de las situaciones que pudieran estar pasando él con sus discípulos, que él siempre estuvo dedicado a la tarea pastoral, a la tarea de estar ministrando las multitudes, la familia, las personas. Algo que nunca faltó fue el tema de estar un tiempo a solas con Dios. Entonces, allí hay un testimonio que nos deja la Escritura en Hebreos 5:7, donde nos dice que cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda. Entonces, qué maravilloso que el escritor de este libro haya rescatado esta disciplina que tenía Jesús. Que él no fue algo en la periferia, algo secundario, algo que, bueno, si puedo, si tengo ganas, si me dan las fuerzas, si me da el tiempo, voy a hablar con el Padre. Es algo que él allí estuvo ejerciendo día a día, esta disciplina. Dice que Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones. Qué importante es que nosotros podamos aprender a orar. Seguramente va a decir, pero si yo sé orar, pastor. Pero a veces oramos y no tenemos la respuesta que deseamos y que Dios quiere dar a nuestras oraciones. Que aprendamos a orar. Pero también, como que eso sería el primer paso, ¿no? Pero acá está hablando de que Jesús oró llorando y suplicando a gritos. Y creo que esto no es algo muy habitual, muy común en nuestra vida de relación o en nuestra disciplina de oración con Dios, que tiene que ver con el clamor. Cuando está esa necesidad sentida, esa necesidad profunda, cuando realmente sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, como que no podemos seguir viviendo. Entonces, una cosa es orar, otra cosa es clamar. Allí Jesús oró, pero también estuvo orando y clamando a Dios, llorando y suplicando con gritos. Y lo más hermoso, y Dios respondió a sus oraciones, porque Jesús era humilde. Él podía reconocer que aún siendo el Hijo de Dios, siendo 100% hombre, ¿no? Él necesitaba cada día de la ayuda de Dios, de que el Espíritu Santo estuviera con él, dándole discernimiento, a la sabiduría, esa autoridad espiritual, esa gracia de Dios, esa revelación de Dios para poder ministrar, ayudar, responder a la necesidad de la gente. Él reconocía que la fuerza está en Dios, el poder está en Dios, la bendición está en Dios, pero también hacía todo lo que le agrada a Dios. Y acá vemos la obediencia, donde ningún día y en ninguna de las situaciones que vivió Jesús hizo su voluntad, sino que siempre Él estuvo haciendo aquello que Dios estaba esperando de Él, que le agrada a Dios. Y creo que son situaciones que nosotros necesitamos aprender de Jesús para que estas oraciones que vamos a hacer como Jesús tengan la respuesta que tenían las oraciones que Él hacía al Padre. Entonces vamos a ver cómo en la vida de Jesús sucedieron cosas que a todos nos pasan, que en algún aspecto son los enemigos, que a veces no nos permiten llegar a ese momento de intimidad con Dios, ese momento donde vamos a hablar con Dios, donde vamos a pasar un tiempo con Dios, no algo así solayado, no algo así como algo religioso, como un rito, sino como un diálogo, como una relación que tenemos con nuestro Dios, y que ya no deja de ser algo asombroso, que nosotros finitos, débiles, frágiles, podamos hablar con un Dios fuerte, poderoso, eterno, santo, justo. Esto es una gracia especial que Dios nos da. Entonces, qué importante es que, más allá de las situaciones que a veces se nos presentan y que no nos permiten llegar a ese momento, nosotros podamos ver cómo Jesús lo pudo lograr. Y dice allí en la Escritura que al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y los que estaban atormentados por demonios. Todo el pueblo se reunió a la puerta de esa casa, de esa familia donde estaba Jesús.
Y Jesús sanó toda clase de enfermedades y expulsó a muchos demonios en esa ocasión. Obviamente que le tiene que haber llevado mucho tiempo atender a un pueblo que estaba esperando y una multitud que venía con esa necesidad de que el Señor estuviera bendiciéndoles, sanando a los enfermos, liberando a aquellas personas que estaban realmente en una situación espiritual caótica, pero también esa palabra de bendición, ¿no? Seguramente habrá pasado mucho tiempo y quizás hasta altas horas de la noche Jesús estuvo en esa ocasión sirviendo a Dios, sirviendo a la gente. Pero fíjese qué llamativo que dice muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar, para hablar con Dios, para tomar un tiempo allí en la presencia de Dios y encontrar la dirección, encontrar la fuerza, encontrar en Él eso que iba a necesitar para el día. Entonces, más allá del cansancio, que es algo real en nuestras vidas también, muchas veces llegamos al hogar después de una jornada de trabajo, de preocupaciones, de problemas, y como que no tenemos fuerza, ¿no? Y como que nos cuesta levantarnos al otro día un tiempito antes para hablar con Dios, antes de comenzar el día. Pero acá lo encontramos a Jesús, una persona con mucha tarea, con mucho trabajo, con las energías que tenemos todos, ¿no? Pero allí con esta prioridad esencial en su vida de buscar estar tiempo con Dios. Querido hermano, querido amigo, tenemos que esforzarnos para buscar la presencia de Dios al comenzar el día. No sé si comenzará tu día a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, quizás a la tarde, porque hoy los tiempos han cambiado, los compromisos laborales son muy diferentes de hace tiempo atrás, pero más allá de cuál sea el momento donde vos comenzás tu día, comenzarlo en la presencia de Dios. También tenemos que tomar decisiones importantes, trascendentes, que no solamente implican lo que tenga que ver con mi vida, sino la vida de mi matrimonio, la vida de mi familia, la vida de los míos allí, ¿no es cierto? Y a veces inclusive también afectar la vida de otras personas. Como en este caso a Jesús, Él tenía que tomar una decisión tan importante como escoger a aquellas personas que una vez que Él ya no estuviera en la tierra, una vez que Él ya dejara su ministerio terrenal, había personas que tenían que continuar con esa obra que Él había comenzado. Y entonces estas personas que lo iban a seguir a Él en esa tarea, en ese ministerio de extender el reino de Dios, de seguir proclamando y llevando el Evangelio de Jesús, era tan importante. Recién llevaba un año ministrando, ya había miles o cientos de personas que eran seguidores de Jesús. Y de esos cientos de discípulos, Jesús tenía que escoger a aquellos que iban a continuar su obra. Era muy importante, era muy difícil esa decisión, y por eso Jesús, entendiendo esto, como decía Hebreo, que era humilde de corazón, no era humilde, buscó la ayuda de Dios. En esos días Jesús se fue a un cerro a orar. Él se apartó de la actividad, de la gente, de los compromisos, de las necesidades, para estar un tiempo muy especial en la presencia de Dios. Y pasó toda la noche hablando con Dios, orando a Dios, preguntándole a Dios, consultándole a Dios. De esos cientos de personas que eran sus seguidores, sus discípulos, tenía que escoger, en este caso a 12 escogió. Dice que al amanecer, pasó toda la noche orando, al amanecer llamó a sus seguidores, eligió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Entonces, qué importante es que cuando nosotros tengamos que tomar decisiones importantes, tomar un tiempo para hablar con Dios, dedicar tiempo una y otra vez. Y a veces también otra cosa que acontece en nuestra vida, ¿no? Como algo normal, algo cotidiano, es la cantidad de distracciones que hay en nuestra vida. En una ocasión acá Jesús dice que después, ¿no? Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Imagínense, después de un tiempo de estar ministrando a las multitudes, la cantidad de personas con las que él se había relacionado, se había conectado, la cantidad de personas que habían sido sanadas, restauradas, bendecidas por el Señor. Y obviamente que cuando se encontraban con Jesús, se habrán tenido cosas para compartirle, para agradecerle, para reconocerle. Verdaderamente habían muchas cosas que podrían haber tomado la atención de Jesús, muchas cosas, mucho para distraerse. Aún ya después que estaba con la gente, escuchándolos,
ya sea en sus necesidades o en su reconocimiento, en sus expresiones de gratitud. Aún después de eso, imagínense cuando nosotros tenemos una experiencia así, cómo después lo llevamos a nuestra casa, a nuestro dormitorio, seguimos charlando sobre el tema, aún nos vamos ya previamente antes de dormirnos y seguimos pensando, ¿no?, en esas cosas maravillosas que hemos podido experimentar, que hemos podido vivir, que hemos podido ver de lo que Dios ha hecho. Realmente había mucho para distraerse en la vida de Jesús, de cosas muy buenas, pero Jesús, una de las cosas que no permitió es que las distracciones ocuparan su tiempo de comunión con Dios. Y por eso dice así que Jesús muchas veces se alejaba a lugares desiertos para orar, para hablar con Dios. Hoy tenemos nosotros un mundo de distracciones, cantidad de situaciones que nos llevan tiempo, que nos desenfocan aún de responsabilidades que tenemos puntuales como el estudio, como el trabajo, como algunos compromisos que tenemos, y por ahí nos distraemos, se nos va el tiempo sin darnos cuenta, y cuando caemos ya en la realidad nos damos cuenta que no cumplimos. Allí la distracción no lo apartó, no lo alejó de lo que era la oración de Jesús. Y aún el dolor. Jesús pasó por momentos tan difíciles, tan dolorosos, que realmente él no podía soportar. Pero aún en esos momentos él buscó la presencia de Dios y aún buscó también allí el estar en comunión con lo que eran sus seguidores, sus amigos de oración, sus compañeros de ministerio. Dice como era costumbre, era algo que habitualmente hacía. Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos. Tenía un lugar, tenía un propósito allí, que era hablar con Dios. Y sus seguidores fueron con él. Al llegar ahí les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró. Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. Él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor. El sudor eran como gotas de sangre que caían al suelo. En el momento de mayor dolor en la vida de Jesús, cuando Él estuvo allí enfrentándose a la cruz y cargando nuestros pecados, tu pecado, mi pecado, todas nuestras iniquidades, nuestra maldad, Él estaba cargándolas en su hombro, en su corazón. Y ese es lo que le causaba tanto dolor, tanto sufrimiento, no solo emocional, psicológico, sino también espiritual y después también físico. También sufrió el dolor físico, pero allí él estuvo buscando la fortaleza de Dios. En medio del dolor no fue tras otras cosas, sino fue a la presencia de Dios y allí encontró la fuerza para poder enfrentar ese momento tan difícil de su vida y que para la gloria de Dios, ¿no es cierto?, y para la bendición nuestra, él encontró respuesta y pudo pasar ese dolor, pudo experimentar toda esa semana de dolor, la muerte, fue sepultado, pero después él fue allí por la gracia y el poder de Dios resucitado para nunca más morir. Y eso es lo que nos permite tener esa confianza de que podemos acercarnos a Dios. Así que en el medio del dolor, allí estuvo Jesús buscando la presencia de Dios. Por eso es que yo creo que debemos retomar este pedido de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y nosotros seguramente, pero si yo ya tengo años en el Señor, mucha experiencia, yo sé orar. Pero yo la pregunta que me hacía, ¿tenemos la respuesta que Dios le daba a Jesús cuando Él oraba? Y creo que ahí está el tema, ¿no? Que podamos orar como Jesús para tener la respuesta que Jesús tenía. Poder hablar con Dios en esa intimidad, con esa espontaneidad y naturalidad, con esa sinceridad, de tal manera que Dios nos pueda responder dándonos entendimiento de lo que Él está haciendo, dándonos esa luz, ese poder comprender lo que Él va a hacer. Qué importante es que nosotros podamos anticiparnos en comprender lo que Dios está planeando hacer, en mi vida, en mi familia, en mi prójimo, ante una persona que se acerca con necesidad, como tantas veces le pasó a Jesús, que podamos nosotros tener una respuesta. Por eso, qué importante sería que con humildad, como el corazón de Jesús,
y con el deseo de agradarle a Dios, como decía allí Hebreos 5:7, podamos aprender de Jesús, cómo orar, cómo hablar con Dios. Y una de las preguntas que se despierta con esto es ¿por qué tenemos que orar? Y creo que una de las cosas más preciosas que nos invita a poder estar en la presencia de Dios y estar con Dios es que somos sus hijos. Si hay una buena noticia, si hay una buena noticia para vos, para mí, para todos aquellos que necesitan de un padre, es que Dios nos adopta como sus hijos. Y esto lo asombró. Habían pasado muchísimos años de que Juan, el apóstol Juan, ese jovencito que ahora ya era un anciano y que había estado siempre sirviendo al Señor y no dejaba de asombrarle de eso de que podamos tener a Dios como nuestro Padre. Por eso él escribió ya cuando era muy anciano: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Somos hijos de Dios, adoptados con amor. Él nos adoptó con gusto. Fue una decisión voluntaria de Él. Él nos escogió, Él te escogió para que fueran sus hijos. ¿Cómo no vamos a establecer una relación, un diálogo, una comunión con Él? Cuando Él es nuestro Padre y por gracia nosotros somos sus hijos. Y cuando Jesús nos enseñó a orar, fíjese acá el énfasis que yo rescataba de este pasaje, dice: pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, que es lo que sea Jesús, iba a lugares solitarios, y mira allí, dice, y ora a tu Padre, y que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. En otros lugares, en otras traducciones dice en público. Pero qué hermoso allí tu Padre, ¿no? Somos hijos del Dios Todopoderoso, del Dios eterno, el Dios de gracia, el Dios de amor. Somos hijos de Dios. Y por eso tenemos que hablar con Dios. Por eso tenemos que conectarnos habitualmente, naturalmente, espontáneamente, en cualquier momento del día, en cualquier lugar. Y ante cualquier situación tenemos que ir a nuestro Padre. Y lo que nos da confianza en esto es que si nosotros le pedimos a Él como Padre, que nos ama y que tiene el poder y tiene la sabiduría, nos va a responder. Por eso este pasaje nos alienta a perseverar en la oración. Aun cuando no hayamos recibido quizás una respuesta clara de lo que le estamos solicitando, pidiendo al Padre, porque a veces hay una demora o a veces la respuesta es un no, acá este pasaje nos alienta a seguir. Dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Por eso qué importante es buscar esa presencia de Dios, dialogar, preguntar, que el Señor nos revele, que el Señor nos muestre sus planes para nuestra vida, nuestra familia, para el presente, para el futuro. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en su iglesia, en el ministerio que Él te ha dado? Qué importante es que nosotros podamos acudir en eso. Cuando nosotros oramos, vamos a experimentar paz en medio de la crisis, en medio del dolor. Realmente Dios se preocupa y se ocupa cuando uno de sus hijos está en el dolor, está en necesidad, está en un conflicto, está en enfermedad. Y es allí cuando nosotros necesitamos, más que llenarnos de inquietud, de temor, de miedos, de a veces esa incertidumbre de no saber qué hacer ni lo que va a venir, buscar la presencia de Dios, hablar de esa situación con Dios. Ahí dice la palabra del Señor: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, en vez de preocuparnos, y no estoy diciendo de que no tenemos que ser responsables con estas situaciones de nuestra vida, pero tenemos que consultarlo con Dios, tenemos que hablarlo con Dios. Tenemos que compartir ese dolor, esa carga, esa crisis, esa preocupación, esa angustia que hay en mi corazón, compartirla con Dios, y eso necesito apartarme para hablar personalmente con Él. Y así experimentarás la paz de Dios. Si no estás experimentando esa paz de Dios y en tu corazón hay angustia, hay preocupación, hay inquietud, aún no hay fuerzas, es porque te está faltando hablar con Dios de esa situación. Allí la promesa: así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. No vamos a poder darle una explicación. ¿Cómo puede ser que esté tan tranquilo cuando tenés tan tamaño problema? Pero es que eso es lo que Dios hace. No resuelve la situación inmediatamente, pero cambia nuestro corazón llenándolo de la paz, de la confianza, de la seguridad de que estamos hablando con nuestro papá y que Él va a tomar cartas en el asunto. Que Él no nos va a desamparar, que Él no nos va a abandonar, que Él va a estar allí en el dolor, en la crisis, en la enfermedad con nosotros.
y vamos a hallar esa paz de Dios. Y fíjese que dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces acá nos vienen pensamientos tenebrosos, oscuros, que desalientan, que desaniman, que provocan un sentimiento de miedo, de pánico, de incertidumbre, de enojo? Pero ahí es cuando tenemos que hablar con Dios. Ahí es cuando tenemos que buscar esa paz que Dios nos promete si nosotros le compartimos a Él esa crisis, ese dolor que estamos pasando. Tendremos victoria sobre las tentaciones. Otra realidad de nuestras vidas es que a diario sufrimos o pasamos, experimentamos tantas tentaciones del enemigo de Dios y el enemigo de los hijos de Dios, con el propósito de alejarnos, de apartarnos, de enfriarnos, de encontrar defectos en la iglesia, de que Dios no escucha, de que Dios no responde. Y realmente nos llevamos esa situación de tentación de dejar ya de buscar al Señor, de servir al Señor, apartarnos, alejarnos, aparte de otras tentaciones que tienen que ver con nuestra concupiscencia o los deseos, los apetitos de la carne. Que nosotros deseamos cosas a veces que no son buenas para nosotros ni tampoco son del agrado de Dios. Y allí dice Jesús, fíjese que es llamativo, 2 veces lo repite, ¿no? Que la oración nos va a librar de la tentación. Dice, cuando llegaron al lugar, les dijo Jesús, oren para que no caigan en tentación. Oren para que no entren en tentación. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todos y todos los días podemos caer en tentaciones y embarrar nuestra relación con el pecado. Pecado que trae tristeza, que trae dolor, que nos separa del Señor. Pero allí, cuando hay oración, podemos hallar el poder para sobrellevar la situación, para salir victoriosos y terminar el día en la presencia de Dios, dándole gracias, porque pudimos superar esa tentación que quizás no solamente arruina mi vida, sino también mi familia, mi economía, mi servicio, mi ministerio. Pero allí está en la oración el poder, en el Señor de la oración, el poder para poder salir victoriosas en las tentaciones. Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos orar, querido hermano, querido amigo, necesitamos orar. Y yo creo que como iglesia también tenemos que asumir este compromiso que ya Dios estaba destacando, uno de los propósitos esenciales de la iglesia, que es orar. Allí nos dice en este pasaje que mi casa será llamada casa de adoración, casa de servicio, casa de compañerismo, comunión, casa de paz, de gozo, casa de provisión. Y aunque es todo eso, allí Jesús decía, no está escrito. Él les enseñaba, nos enseña. No está escrito, hermano, mi casa será llamada casa de adoración para todas las naciones. Si hay algo que no puede faltar, si hay algo que no puede faltar en la iglesia de Cristo como algo esencial para la vida, para el sustento, para que podamos realmente entender los planes, los propósitos de Dios, es la oración. Es los tiempos donde nos apartamos como comunidad, como familia, para buscar la dirección, la presencia, el poder de Dios para sobrellevar el ministerio, el desafío que tenemos. No solamente de hacerlo acá en nuestra ciudad, en nuestra nación, sino, dice allí, para todas las naciones. Y por la gracia de Dios estamos conectados con la India, con Bolivia, con España, con Mariela, que está también llevando allí, movilizando a muchas personas que tienen un llamado a las naciones para que vayan a las naciones, y estamos comprometidos con ellos para orar, para acompañarles también en el sustento familiar, ministerial. Estamos conectados, pero no podemos hacer una cosa sin la otra. Tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando, y que a través de esos misioneros y de tantos otros que están en las naciones, muchas personas puedan tener la gran bendición de escuchar el mensaje del Evangelio de Jesús, de tener un encuentro con Cristo. Por eso qué importante, qué esencial es que en la agenda de la iglesia, dentro de los ministerios de la iglesia, la oración sea algo esencial. Así como ocupó un lugar esencial en el ministerio de Jesús, en la vida de Jesús,
también tiene que ocupar un lugar esencial en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. No puede faltar la oración. Y quizás pueden que haya algunas personas que no siendo creyentes estén orando. Y está bien, pero no puede haber un creyente que no ora. Como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que orar, tenemos que buscar al Padre, tenemos que estar en esa relación, en ese ida y vuelta, donde escuchamos, sentimos, experimentamos la respuesta de Dios, la voz de Dios que escuchamos en nuestro corazón, esa asistencia, esa dirección de Dios. Pero si no tomamos tiempo para esto, ya no podemos honrar esta palabra del Señor, que mi casa, mi familia, mi iglesia es una casa de oración, es un pueblo de oración. Y yo te quiero alentar, te quiero animar, querido hermano, a que podamos tomar esta palabra y honrarla con nuestra vida, con nuestro compromiso de hacer de nuestra iglesia una iglesia de oración, una iglesia que verdaderamente lo tiene en alta estima, la oración, el tiempo de comunión con Dios. Y algo precioso que acontece en esto, dice, yo los llevaré a mi monte santo. Cuando nosotros nos acercamos en Dios en fe, en ese espíritu de adoración, de reconocimiento, estamos entrando a un lugar santo, al lugar santísimo, que esta es la obra que hizo Cristo, ¿no? Y en ese lugar, dice, allí los recrearé en mi casa de oración. Hay otras traducciones que dice, allí les voy a dar felicidad, allí les voy a llenar de gozo. Es en la presencia de Dios, cuando como comunidad, como pueblo de Dios, nos unimos para buscar la presencia de Dios, Él nos va a recrear, nos va a renovar. Necesitamos ser renovados, avivados, despertados espiritualmente. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? En la presencia de Dios, cuando nos conectemos con Él a través de la oración. Por eso no es algo, no es un rito, no es algo mecánico, no es algo que, bueno, tengo que hacer. No, tenemos que disfrutar de la presencia de Dios. Tenemos que ir al Monte Santo, subir al Monte Santo, conectarnos con Dios en alabanza, en adoración, en oración. Y allí Él va a hacer una obra preciosa en nuestro corazón, en nuestra iglesia y a través nuestro en la ciudad. ¿Cuánta necesidad tenemos, querido hermano, de reencontrarnos en la presencia de Dios? Desafortunadamente no tenemos las posibilidades de tener reuniones presenciales como hasta el año pasado hacíamos o hasta los principios de marzo. Pero no nos priva eso, que busquemos la presencia de Dios como lo hemos hecho en estos 40 días de oración y ayuno. Yo te quiero alentar, te quiero animar. Hagamos de nuestra casa, nuestra familia de fe, una casa de oración. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por eso el desafío práctico que quiero compartirte, desafiarte, es que podamos orar 3 veces al día. Dice allí el salmista, tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Ya habíamos tomado esta disciplina unos 40 días. Cada uno tomaba un tiempo de media hora o a veces 2 o 3 veces al día para estar orando. No perdamos esa disciplina, ese hábito que renovó nuestra iglesia, renovó nuestra vida y que hemos podido ver y experimentar el poder de Dios. Por eso yo te desafío en esta mañana, en este tiempo, a que podamos ser una iglesia de oración y tomar un compromiso práctico de orar 3 veces al día. Tarde, mañana, mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Te animás a tomar este compromiso y estar buscando la presencia de Dios en oración? Yo creo que sería algo precioso que va a traer esa renovación, ese gozo, ese avivamiento espiritual, y vamos a recuperar ese poder de Dios para servirlo, para bendecirlo, para realmente bendecir también a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra sociedad, las naciones. Así que 3 veces al día, vos buscá el tiempo, pero 3 veces al día, 5 minutitos, que serían tan preciosos, tan poderosos, estar apartando 5 minutitos 3 veces al día para buscar un lugar apartado, solitario, sin tantos ruidos, personas, movimientos, y estar allí hablando con Dios, intercediendo unos por otros para que podamos ver la respuesta de Dios. Esto es lo que hacía Daniel. Aun cuando había una provisión, un decreto que prohibía, y la verdad que había una consecuencia terrible, que era la cárcel, allí dice que Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa, abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén, y ¿qué hizo? Se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal hacía 3 veces al día.
Era un hábito, era una costumbre que tomaba Daniel de estar allí buscando la presencia de Dios, y aún en este caso lo hacía, si bien en su casa, abría las ventanas para que el pueblo lo viera, aún con las consecuencias que le podía traer. Por eso, qué bueno es que podamos tomar esta palabra, ¿no? De ser casa de oración, una iglesia de oración, y que cada uno de nosotros podamos tomar el compromiso de orar 3 veces al día. Vos escogés el tiempo, si lo vas a hacer a la mañana, a la tarde, a la noche, pero 3 momentos donde podás apartarte a solas allí, en silencio, en esa intimidad con Dios y hablar con Dios. Orar, clamar, Él va a oír, Él va a responder. Así que te desafío, querido hermano, a que podamos retomar y continuar, hacer de esto una disciplina, un hábito que se sostiene en el tiempo. Seguir llamando, seguir buscando, seguir golpeando las puertas del cielo, Dios nos va a responder. Así que vamos, hermanos, vamos, que es un tiempo especial donde los cielos están abiertos. Jesús abrió los cielos para que nosotros podamos conectarnos con Dios, y en esa conexión, de estar acá en la tierra conectados con el Dios del Padre que está en el cielo, Dios va a responder. Vamos a ver obras maravillosas. ¿Te animás, hermano, a tomar este compromiso? Vamos a orar, y te dejo este desafío, que juntos podamos avanzar buscando la dirección y la presencia de Dios. Padre, en esta mañana rogamos que en el nombre de Cristo, esta palabra que tú has traído, que estás sembrando en nuestro espíritu, en nuestro corazón, la queremos tomar en fe y queremos responderte en obediencia. Queremos responderte buscándote cada mañana, cada tarde, cada noche en oración, estando conectados contigo, Señor, e intercediendo unos por otros, esperando ese favor, esa gracia, ese milagro, esa respuesta que necesitamos de ti, Señor. Desde ya, gracias porque es un momento oportuno, Señor, para responder a esta invitación, a este llamado, a este deber cristiano de estar viviendo como Jesús lo hizo, dándole a la oración un lugar esencial en nuestra vida, en nuestra agenda, en nuestra iglesia. Gracias, Padre, por esto, te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por esto, hermano. Así que bueno, tenemos este desafío, ¿no? De orar, que Dios va a responder. Dios va a escuchar y va a responder. Vamos a experimentar cosas maravillosas. Que el Señor te bendiga. Que puedas tener una hermosa semana con la bendición de Dios y sobre todo buscando su presencia. Viviendo tiempo conectados allí con el Señor, seguramente las cosas van a ser tan diferentes. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que tengas una hermosa semana. Bien, seguimos exaltando el nombre del Señor. Esta alabanza dice: tú eres mi todo, y le cantamos al Señor. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser,
por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré